La titanomaquia, parte 6. Un viaje hacia el inframundo. La semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. El aprendizaje de Beerus sobre el teletransporte y el cambio de forma había transcurrido sin problemas. Después de que Zeus le explicara cómo se hacían ambas cosas, Beerus había sido capaz de llevarlas a cabo casi inmediatamente, dado que ya tenía un control absoluto sobre su poder interior en su totalidad. En el transcurso de la semana que precedió al día de hoy, en el que Beerus se uniría a uno de sus nuevos aliados, Styx, para enviar a Hyperion en una búsqueda inútil, se había asegurado de entrenar a ambos ampliamente. No fue la misma cantidad de tiempo que dedicó al entrenamiento que Gea le había preparado para alcanzar su estado ascendido, pero fue más que suficiente para que se convirtiera en un experto en el uso de ambos. Al fin y al cabo, comparado con el entrenamiento que estaba realizando para conseguir su propia forma divina verdadera, era bastante fácil en general. También había demostrado a su hermano Zeus que tenía la intención de mantener su palabra y le había dado 3 sparrings adicionales en el transcurso. Todas ellas fueron presenciadas de nuevo por sus demás hermanos, y habían terminado con una rotunda derrota de Zeus en cada ocasión, pero como Zeus, o más bien como Metis había dicho tan elocuentemente, el punto de una pelea no era quién ganaba o perdía. Estaban pensados para mejorar, principalmente. Y eso era algo que ambos habían conseguido. Beerus con el uso de esas dos habilidades, centrándose principalmente en ellas durante dichos sparrings para ser cada vez más competente en su uso de la mejor manera que sabía. Y luego Zeus en general al aprender de cada error que cometía en los sparrings para volverse más agudo, más rápido y más fuerte a los ojos de Beerus. Al menos, sus golpes ya no parecían un mero movimiento de brazos. En cualquier caso, ya había terminado, y había llegado el momento de que Beerus y Styx enviaran a Hyperion bien lejos de su camino. Cuando salió de su sesión de entrenamiento, más corta de lo habitual, utilizando el aparentemente impermeable maniquí de Gea, casi todo el mundo parecía haber terminado lo que estaban haciendo, al menos por el momento, para verlos a él y a Styx en su pequeño desvío. En cuanto vieron aparecer a Beerus, este no perdió tiempo en acercarse y darle un cálido y cariñoso abrazo por delante. Sus grandes pechos se aplastaron contra su pecho desde el interior de la túnica. El futuro dios de la destrucción del mundo griego sintió al instante su aura cálida, reconfortante y tranquilizadora, que nunca dejaba de hacerle sentir mejor. «Buena suerte ahí fuera, hermano», dijo con una sonrisa amable y esperanzada mientras apoyaba la cabeza en su hombro. «Espero verte regresar sano y salvo», le dijo Hestia. Estaré bien, Hestia», respondió Beerus, mostrando poca incomodidad en su abrazo, lo cual se debía fácilmente al aura edificante y llena de calidez de Hestia, mientras le acariciaba la cabeza y deslizaba suavemente su otro brazo alrededor de ella. Una tranquila y pequeña sonrisa en su rostro. «Dudo que esto lleve mucho tiempo. Sacar a los hijos de Gea de ese lugar llamado Tártaro será probablemente una tarea más larga que enviar a ese imbécil del cielo bien lejos de nuestra residencia actual. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta», dijo Beerus. Te mantendremos en eso», comentó Hades, mientras él y el resto de sus hermanos, incluido Zeus, se acercaban a Beerus. Su madre, Gea y Metis, se quedaron atrás. El dios pelimorado estaba bastante seguro de haber visto a Amaltheia también con el rabillo del ojo, de pie cerca de la entrada de la cueva de la montaña, para verlos partir. «En cualquier caso, cuando vuelvas, ¿qué te parece un combate?», dijo su hermano pálido y fantasmagórico con una sonrisa mientras señalaba un pulgar en dirección a Zeus. «A pesar de lo perspicaz que es verte a ti y a Zeus enfrentarse, preferiría tener una experiencia más práctica», dijo el pálido Hades. «Lo mismo digo». Poseidón asintió con un poco de entusiasmo. Un poco nervioso ante la perspectiva, pero entusiasmado. «A mí también me gustaría participar, si no te importa. Después de ver esos combates entre tú y Zeus, no puedo negar que me gustaría ver en qué posición me encuentro después de todo el esfuerzo que Madre ha puesto en nosotros, y cómo podría mejorar aún más», dijo Poseidón. «HMPH. ¿Es así?». Beerus sonrió ante las peticiones de sus hermanos. Según su madre, tras el último combate con Zeus de ayer, también había sido bastante beneficioso para el resto de sus hermanos y hermanas.
con su índice de mejora, en sus propias palabras, mejorando significativamente en general al verlos pelear. En este sentido, si querían un sparring, esta podría ser una buena manera de comprobarlo por sí mismo. Beerus mentiría si dijera que no le interesaba ver cómo progresaban, y aparte de Demeter al principio, no se había puesto en contacto con ninguno de los otros, excluyendo a Zeus, obviamente. Y esta era una buena oportunidad para hacerlo. Muy bien, si eso es lo que quieres. Beerus aceptó con un pequeño asentimiento, mientras él y Hestia se separaban. Una idea surgió entonces en su cabeza. De hecho, ¿saben qué? Me siento un poco generoso, así que viendo que aún no me he involucrado directamente en el resto de sus entrenamientos, ¿qué tal si tengo un combate con cada uno de ustedes cuando regrese? Me encargaré de uno de ustedes cada día a partir de mañana, ¿qué les parece? Les dijo Beerus. Suena bien. Estoy deseando que llegue el día. Hades asintió, al igual que Poseidón de acuerdo con esto, mientras que Zeus se limitó a encogerse de hombros con una sonrisa, sabiendo que de todos modos tendría la suya. ¿Qué dices, Hestia? ¿Te apuntas a eso? Preguntó Beerus amablemente, dado que se refería a su hermana favorita, mientras ella se hacía a un lado. Sé que no te gusta la violencia, así que si no quieres hacer nada más de lo que ya estás haciendo en ese frente con nuestra madre, y prefieres otra cosa, no dudes en decírmelo, dijo el peli morado. Hestia se limitó a mirarle con una sonrisa serena. Se agradece el ofrecimiento de una alternativa, Beerus, pero debo decir que prefiero pelear contigo. Como has dicho, puede que no me guste la violencia, pero entiendo que tal y como están las cosas ahora mismo, definitivamente tendré que dar un paso adelante y luchar también. Eso lo tengo claro desde hace tiempo. Sería mejor que estuviera totalmente preparada para ello, en lugar de no estarlo, dijo Hestia. Beerus asintió en señal de reconocimiento. No discutió la afirmación, ni tampoco lo hizo nadie más. De hecho, los demás movieron sus cabezas decididamente en consenso con sus palabras. Algo que dejaba claro que él, y Zeus que suponía, no serían los únicos de sus hermanos que lucharían directamente contra Cronos y los titanes. Como si eso no hubiera sido ya lo suficientemente obvio. Y pensar que una vez creyó que ella se quedaría atrás con su madre una vez que los sacara de la barriga de Cronos, mientras él salía a ocuparse de él y de quien fuera en solitario. Se sintió bien de lejos, al saber que todos ellos estaban preparados para apoyarse mutuamente y eran tan abiertos al respecto. Eso era algo que él y Champa nunca habían tenido realmente, aunque al final se habían preocupado por el otro. Es curioso cómo funciona la vida. Muy bien entonces. Siempre y cuando sepas que no voy a ser fácil contigo. Beerus finalmente le respondió algo burlón, pero también serio al mismo tiempo. Aunque, hay que reconocerlo, la sola idea de golpearla, incluso para él, le parecía un acto repugnante. Sin embargo, lo haría si eso significara que ella estaría bien. Después de todo, sus enemigos definitivamente no se dejarían engañar, y sería ridículo pensar que lo harían. Puede que Beerus se haya ablandado un poco, tenía que admitirlo a estas alturas, pero no se había ablandado tanto. Ni lo sueñes, Beerus. Fue la respuesta de su hermana gemela. La sonrisa y la actitud agradable nunca la abandonaron. Siéntete libre de ser tan duro como quieras conmigo. Sé que al final será para mi propio beneficio, después de todo. Y además, también significa que puedo pasar un poco más de tiempo contigo, lo que siempre es agradable, dijo Hestia. Hestia, juro que a veces eres demasiado buena para este mundo. Pensó Beerus con seriedad, mientras sacudía la cabeza con desconcierto. Tendré que estar de acuerdo con Hestia en eso. Dijo Demeter amablemente con una sonrisa que parecía más bien inocente, mientras se acercaba como lo había hecho Hestia. Estuvo a un paso de abrazar a Beerus, mientras se lanzaba sobre él con un abrazo demasiado entusiasta, saltando sobre sus pies mientras le rodeaba el cuello con los brazos. Casi aplastando su propio par alegre en su pecho mientras lo hacía. Fuiste una gran ayuda para mí la última vez, Beerus, así que sé que serás una gran ayuda en esto también, dijo Demeter. Sí. Me alegro de oírlo, Demeter, respondió con notablemente más torpeza, dándole una ligera palmada en la espalda.
Beerus se encogió por dentro y arrugó un poco la cara cuando ella le dio un picotazo agradecido en la mejilla esta vez, algo que cierta otra hermana suya no dejó de notar, mientras la rubia se separaba de él y le guiñaba un ojo. Una que, de nuevo, estaba seguro de que una hermana no debería dar a su hermano. Buena suerte allá afuera, hermano. Aunque, estoy segura de que no la necesitarás, dijo Demeter. Bien, Beerus se recuperó con relativa rapidez cuando ella dio un paso atrás, y se encontró con que su atención se dirigía entonces a Hera, que se había cruzado los brazos alrededor de la cintura mientras lo miraba con una extraña sonrisa en sus facciones. Ya sabes cuál es mi respuesta, dijo Hera con seguridad. Su actitud orgullosa brillando. Como te dije antes de que comenzara nuestro entrenamiento, trata de no insatisfacerme con tus instrucciones, Beerus, le dijo Hera. HMPH. Veo que sigues con esa boca descarada. Beerus le sonrió divertido, recordando muy bien sus palabras de entonces. Estoy deseando ver con mis propios ojos si tienes algo más que un poco de descaro, Hera. Con eso, hizo que se alejara. Los veré de nuevo en un rato. Esperen que yo y Styx traigamos más compañía, les dijo Beerus a todos. Espera que te dé una pequeña sorpresa cuando vuelvas, Beerus. La sonrisa de Hera se volvió tortuosa, mientras observaba la espalda en retirada de su hermano. Styx, ¿estás lista para irnos? Beerus llamó a la titanide, que parecía haber estado conversando un poco con sus hijos a un lado antes de eso. Ella se giró hacia él, con su largo y ondulado pelo castaño ondeando ligeramente al viento junto con su capa blanca, mientras hacía un gesto afirmativo con la cabeza. Su expresión era mayormente seria, pero con un toque de sonrisa en su hermoso rostro. Sí. Estoy lista cuando tú lo estés, Beerus, dijo la titanide. Bien. Beerus miró hacia Gea, sus enormes montículos dieron un ligero bamboleo cuando ella le dio un pulgar hacia arriba. Su expresión era de vértigo al saber que este era el día en que probablemente se reuniría con sus hijos injustamente encarcelados. Por otra parte, ella había sido más o menos así durante toda la semana anterior, y se imaginó que sería así 10 veces más una vez que Beerus trajera a sus hijos del Tártaro de vuelta con ella. Pero no lo suficiente como para olvidarse de decirle a Beerus que se mantuviera en guardia allá abajo. Aunque no podía confirmarlo, se había asegurado de hacerle saber a principios de la semana que probablemente habría alguien vigilando el espacio en el que estaban atrapados sus hijos. Sin duda, Cronos lo ordenó. Sin embargo, ni siquiera ella sabía quién lo había hecho, ya que probablemente el que resguardaba el lugar era de allí abajo, lo que los situaba incluso fuera de su dominio. Sin embargo, no se preocupó mucho por ello, ya que sabía lo poderoso que Beerus era incluso sin su propia forma divina verdadera, e incluso si no, Styx estaba con él como respaldo. La advertencia fue más bien un simple aviso para que esperara alguna oposición allá abajo, y eso fue todo. Su madre, Rhea, le dedicó una sonrisa de orgullo a Beerus por todo el esfuerzo que estaba haciendo por el resto. Sus brazos se cruzaron justo debajo de su pecho mientras le decía «Hasta pronto, hijo», susurró Rhea. Metis se limitó a lanzarle una mirada silenciosa, pero respetuosa, mientras cruzaba los brazos junto a su cintura. Se despidió de él y le deseó buena suerte en la realización del trabajo sin decirle una palabra, ya que le hizo un pequeño gesto con la cabeza, demostrando confianza en su capacidad para conseguir realizar esta misión, después de lo que había conseguido hasta ahora. Antes de irnos, asegúrate de quedarte cerca de mí. Si te alejas, no podré protegerte de la mirada de Cronos en los cielos, explicó Styx, mientras se encontraban a una distancia corta del otro. Beerus dirigía su atención completamente hacia ella. La oceánida no perdió tiempo en ofrecerle una mano. El movimiento de abrir su manto fluido ligeramente para revelar un poco de sus piernas cremosas. También necesitaremos hacer contacto físico para que ambos nos desmaterialicemos con el otro y aparezcamos en el mismo lugar, así que toma mi mano, dijo ella. Me parece justo. Beerus estuvo de acuerdo, agarrando la mencionada y delicada mano de ella con la suya, aunque todavía no era un fanático de este tipo de contacto físico. Tendrían que estar en la misma página para esto, y si esto era un requisito, podía más que soportar un poco de apoyo básico para hacer el trabajo. Entonces, ¿de qué manera le gustaría comenzar con esto?
Preguntó Styx, encontrando su mirada antes de mirar hacia el cielo, donde las líneas doradas dejadas por el carro de Hyperion podían verse en la distancia, que estaba definitivamente mucho más cerca de lo que había estado hace una semana. Podemos simplemente aparecer al este o al oeste cerca de donde está y esperar a que nos vea. Oh, esta vez, la sonrisa de Styx se amplió con un toque de picardía. Podríamos llamar su atención a la manera antigua, si sabes a qué me refiero. Beerus, que comprendió lo que ella quería decir casi de inmediato, se rió mientras miraba hacia el cielo con una sonrisa divertida, pero algo maliciosa. Oh, definitivamente me va a gustar tenerte cerca, dijo el pelimorado. Arriba en los cielos. A una buena distancia. Así que, ¿has tenido suerte en encontrarlos por tu parte? Preguntó Teía con cierta indiferencia, apoyando el codo en el lateral del carro y apoyando la cara en la palma de la mano. Sus profundos y brillantes ojos azules miraron a su consorte mientras se tomaba un pequeño respiro para observar el terreno que pasaba por debajo. Porque todavía estoy en blanco, dijo ella. Todavía no. Hyperion respondió, azotando las riendas sobre sus sementales mientras mantenía una expresión nivelada. Sin embargo, tengo la sensación de que nos estamos acercando, dijo él. ¿La tienes, eh? Ella enarcó una ceja con curiosidad. ¿Tu dominio te ha avisado ya de algo que puede que los esté ocultando? Dijo ella. No, todavía no. Dijo él sacudiendo la cabeza. Solo un presentimiento, eso es todo. Como si estuviera a punto de toparme con algo Fami, Hyperion no pudo terminar de decir. Los ojos de Teía se abrieron de par en par al ver que algo golpeaba repentinamente a su hermano esposo en la cara antes de que pudiera terminar. Una onda expansiva se extendió de repente alrededor del carro y lo sacudió, y antes de que se diera cuenta, Hyperion salió volando del vehículo y cayó en picado a una velocidad vertiginosa hasta el suelo, muy por debajo. Su cuerpo se estrelló contra la masa de tierra y provocó una explosión de fuerza al golpearla, enviando escombros que volaron por todas partes, mientras quedaba tendido en un enorme cráter que podía distinguirse fácilmente desde la posición actual del carro en el cielo. Ese es un buen instinto. Lástima que no te haya ayudado. Teía escuchó una voz masculina que no había oído antes, lo que hizo que su mirada se dirigiera hacia la dirección de la que procedía mientras dos sombras se proyectaban sobre ella. Sus ojos se abrieron aún más al ver a un dios de pelo púrpura que coincidía perfectamente con la descripción que le habían dado del aspecto del principal al que estaban dando caza, y quizás más impactante, la forma encapotada de Styx junto a él. Ambas figuras se tomaron de la mano y ahora estaban encaramadas al borde del carro en el que ella estaba. El primero bajando su otro pie, que humeaba un poco por la patada que acababa de dar, hasta el borde. ¿Qué? Teía se puso rápidamente en pie, presa del pánico, solo para encontrarse con un pie que le golpeaba la cara antes de que pudiera reaccionar. El manto de Styx se hinchó detrás de ella, dejando su pierna extendida y curvilínea a la vista, mientras otra onda expansiva estallaba de su propio golpe, enviando al consorte de Hyperion hacia atrás, relativamente en la misma dirección en la que había ido. El cuerpo de Teía también se estrelló contra el suelo, formando un cráter debajo de ella que, aunque no era tan grande como el primero, seguía siendo bastante grande. Buena patada. Beerus le felicitó, mientras Styx devolvía el ágil apéndice por debajo de su crujiente capa. Lo mismo para ti. Asintió con una sonrisa de satisfacción. Aunque supongo que es de esperar de alguien de tu calibre, dijo Styx. No te deshagas en elogios todavía. Es mejor que esperemos a que todo esté listo antes de empezar a darnos palmaditas en la espalda. La mirada de Beerus se dirigió al lugar donde habían lanzado a los dos, al igual que Styx, justo cuando Hyperion se arrodilló y los fulminó con la mirada. Imbécil. ¿Me estabas buscando? Le gritó Beerus por encima del rugido del viento, mostrando una sonrisa de dientes. Pues aquí estoy. ¿Por qué no vienes a buscarme? Exclamó el pelimorado. El rostro de Hyperion se contorsionó en una máscara de pura rabia mientras su cuerpo se desmaterializaba desde donde había sido lanzado. Justo cuando su forma mucho más grande se rematerializó en su carro y golpeó con un puño, el dúo se había desvanecido en motas doradas, dejándole a él como único habitante del vehículo por el momento.
El licor salía de su boca mientras el lado de su cara estaba un poco marcado. Su cabeza se movía de izquierda a derecha con una expresión de enfado mientras sus ojos brillaban con un destello divino. «¡Pequeña mierda!», gritó furioso, la luz celestial irradiaba de su cuerpo mientras una aura dorada invadía su cuerpo. «¿Te atreves a ponerme a prueba? ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo, gamberro?», exclamó Hyperion. Su hermana esposa, Theia, no tardó en reaparecer a su lado cuando el carro y los corceles detuvieron su marcha. Su expresión era más bien de fría furia, ya que, a diferencia de su consorte, su rostro ya se había recuperado por completo de cualquier daño que la patada le hubiera infligido. Sus ojos vieron al dúo que ahora los miraba desde el suelo a una buena distancia. Sin embargo, no tuvo que molestarse en decírselo a Hyperion, ya que estaba claro que él ya sabía dónde habían reaparecido, y les dirigió una mirada fulminante. Bueno, más concretamente a Beerus, ya que no parecía importarle la presencia de Styx como a ella. Aunque eso podría atribuirse fácilmente a la animosidad que sentía hacia Beerus, que superaba cualquier sorpresa que pudiera haber sentido al verla allí abajo con él, mientras su aura empezaba a volverse más densa. Su poder se disparó con su cruda emoción. «Te vas a arrepentir de volver a mostrar tu cara ante mí, pequeño bastardo engreído», rugió Hyperion, mientras su cuerpo empezaba a brillar más y más, empezando a iluminar el cielo ahora. «Te mostraré cuán por debajo de mí y de mis hermanos estás. Cuán inferior eres realmente, aquí y ahora», gritó Hyperion. Styx solo mostró una pizca de preocupación cuando sintió que el poder del titán comenzaba a ascender, y se hizo evidente lo que estaba a punto de hacer, pero por lo demás permaneció tranquila y serena. Eso era todo. Iba a usarlo de inmediato, como ella pensaba que podría hacer cuando se enfrentara de nuevo a Beerus. Sin embargo, con la ayuda de Gea, aún tenían una buena oportunidad. Y si las cosas se torcían, estaba preparada para usar su propia forma divina verdadera si era necesario para asegurarse de que su plan siguiera funcionando, ya que Beerus aún no tenía la suya, por lo que ella sabía. Entonces miró hacia Beerus, y le dijo que se preparara, mientras sentían que el poder del titán aumentaba y aumentaba. Su ascensión a su verdadera forma divina era inminente. Sin embargo, Beerus se limitó a sonreír ante esto. Y desde su perspectiva, parecía estar bastante divertido por lo que Hyperion acababa de gritar. Y es que para Beerus, con toda la experiencia que tenía de sus viejos tiempos sin saberlo, reconocía a un luchador demasiado emocional cuando lo veía. Sobre todo a los que estaban enfadados y se sentían claramente menospreciados, y el titán de arriba se ajustaba a eso más de lo que había esperado. Ataque sorpresa o no. Lo que significaba que podría ser capaz de hacer esto aún más fácil de lo previsto, si jugaba bien sus cartas aquí y ahora. «Eres patético». La deidad de pelo púrpura dijo de repente lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Me estás llamando inferior, y sin embargo ni siquiera dudas en pasar a tu verdadera forma divina por alguien que dices que está muy por debajo de ti. Ah. ¿A quién diablos crees que estás engañando con esa basura?», se burló Beerus. «¿Qué?». La ascensión del titán se detuvo brevemente al escuchar esto, mientras sus ojos brillantes se clavaban en el peli morado. «Afirmas que estoy muy por debajo de ti y del resto de esos idiotas, pero necesitas tu forma ascendida para demostrarlo. Seguramente podrías hacerlo con tu estado normal si lo que dices es cierto. A no ser, por supuesto, que deba tomar el hecho de que uses tu verdadera forma divina de inmediato como una admisión de que no tienes lo que hace falta tal y como estás ahora». La sonrisa de Beerus se amplió. «¿Es eso? ¿Tienes miedo de que si no usas eso acabe masacrándote si consigues atraparnos? Igual que hice con Cronos y ese imbécil musculoso que se interpuso en mi camino la última vez», dijo Beerus burlándose. Styx se dio cuenta al instante de lo que estaba haciendo Beerus, y de por qué no se había dispuesto a huir inmediatamente. La Oceánide tuvo que hacer todo lo posible por ocultar la sonrisa socarrona que se le estaba formando, mientras Beerus hacía algo que ni siquiera ella había considerado intentar al entrar en esto. Algo que bien valía la pena intentar, y que si tenía éxito, ciertamente haría que lo que estaban intentando fuera mucho más fácil de lograr. «¿Miedo? ¿Crees que te tengo miedo?», se burló Hyperion con una voz casi distorsionada, mientras su cuerpo seguía brillando, a punto de ascender a su forma definitiva. «No eres más que un pequeño bastardo insolente. La última vez tuviste suerte.
Si te hubiéramos tomado completamente en serio entonces y hubiéramos ascendido antes, tú y tu pequeño grupo de inadaptados nunca habrían salido del monte Otris. Dijo Hyperion. Ah. ¿Era una concesión lo que acababa de oír? Se burló Beerus con una exagerada expresión de tepillé mientras inclinaba la frente de su cabeza con una mano ahuecando su oreja. Agarrándose a su contador para poder darle la vuelta. Si hubieras ascendido antes, ¿eh? Lo sabía. Su mirada se tornó francamente petulante mientras le señalaba con énfasis. No, tú y yo lo sabemos, ¿no? Que necesitas esa verdadera forma divina tuya para venir a por mí. Porque sin ella, eres demasiado débil, ¿no es así? Dijo el pelipúrpura. Los ojos de Teia se entrecerraron bruscamente al escuchar esas palabras. Ya había oído hablar de lo que Beerus había dicho antes en el monte Otris, pero parecía que Hyperion no había exagerado sobre el descaro que tenía ese dios novato. Sin embargo, Hyperion estaba furioso por el insulto. Las palabras de despedida que Beerus le había dedicado antes de escapar del monte Otris se repetían en su cabeza, lo que solo hizo que su rabia interior se desbordara por el nivel de audacia sin precedentes de la nueva deidad, que no había recibido desde los días del reinado de su horrible padre. Sus puños se cerraban a los lados e irradiaban una luz pura y celestial en numerosos rayos que sobresalían en múltiples direcciones. Débil. ¿Te atreves a llamarme débil? Dijo Hyperion. Sí. Me atrevo. Porque eres débil. Beerus le disparó, sabiendo allí mismo que lo tenía, mientras bajaba la mano y la colocaba en su cadera. Entonces, ¿sabes qué? Sigue adelante y transfórmate si lo deseas. Adelante, demuestra que mis palabras son ciertas. Demuéstranos a todos lo inútil que eres al tener que depender de ello para tener siquiera una oportunidad de atraparme, dijo Beerus. Tú, pedazo de mierda. Los dientes de Hyperion rechinaron mientras su pelo se ensombrecía sobre sus ojos. Su aura divina comenzaba a reducirse a fuego lento. ¿Honestamente crees que no puedo derribarte sin ella, eh? Dijo el titán. No creo. Sé que no puedes. La antigua deidad Gatuna volvió a replicar, tomando una página del libro de su hermana Hera mientras volvía su nariz hacia él. Y a pesar de lo lejos que estaban de ellos Hyperion, Teia y el carro, no había duda de lo mucho que parecía estar mirando hacia abajo. Puedo verlo escrito en tu cara. En el momento en que me viste, siempre tuviste la intención de saltar directamente a tu estado ascendido, porque en el fondo sabes que estás jodido sin él, dijo Beerus. En ese momento, Hyperion lanzó su enorme mano hacia afuera, enviando un gran rayo de luz celestial, casi cegador, hacia Beerus y Styx. En lugar de teletransportarse, Beerus tiró de la mano de Styx y la obligó a ponerse en cuclillas con él y dejar que el enorme y destructivo rayo pasara por encima de sus cabezas por un pelo. A continuación, se clavó en el suelo, formando un profundo abismo mientras se alzaba en la distancia, partiendo en dos una montaña a kilómetros y kilómetros detrás de ellos antes de que el rayo se disipara por completo. Toda la secuencia tuvo lugar en menos de una trillonésima de segundo. Gusano bocachas, Hyperion ocultó su ira tras una mueca. Su aura divina había bajado a su estado más regular alrededor de su cuerpo, mientras sus ojos permanecían encendidos como una bengala. Su deseo de transformarse para golpear al engreído advenedizo se desvanece por el momento. Subestimarme será tu perdición. ¿Quieres que vaya a por ti tal y como soy? Bien, entonces, juguemos a tu pequeño juego. Olvídate de mi forma divina verdadera, puedo aplastarte sin ella, miserable. Exclamó el titán con una voz lo suficientemente alta como para retumbar en toda la zona. Anzuelo, línea y plomada. Pensó Beerus con una sonrisa de dientes, controlando la risa que surgió de su garganta, mientras tanto él como Styx se enderezaban. Su otra mano se levantó mientras le lanzaba una mirada de soslayo, tal y como había hecho con Cronos hace un mes. ¿Así? Adelante, inténtalo, imbécil, le dijo Beerus a Hyperion. Justo cuando Hyperion preparaba otro ataque de rayo en su mano, los cuerpos de los dos desaparecieron. Sus sentidos potenciados por el dominio captaron su nueva ubicación casi inmediatamente en la distancia, cerca de donde había atravesado la montaña. Teia, toma las riendas y dirige. Hyperion casi le ordenó a su esposa, mientras las agarraba y se las lanzaba.
Ella las tomó con facilidad y miró a su marido mientras él volvía a cerrar las manos en puños, envolviéndolas en su luz sobrenatural. Su expresión era realmente asesina desde su perspectiva, pero interiormente no estaba mucho mejor después de escuchar y presenciar la insolencia de aquel engreído novato hacia ellos. Por lo que procedió a seguir implícitamente la orden de su consorte y no discutió en absoluto cuando éste afirmó rotundamente, con los ojos más brillantes que su hijo Helios por encima de ellos. «Voy a hacerlos volar en pedazos», dijo el titán. Mientras tanto, poco después de rematerializarse más abajo de los dos titanes, Styx miró hacia Verus con una sonrisa de oreja a oreja, mientras inmediatamente empezaban a correr hacia el este a gran velocidad. Bueno, eso fue algo. Esperaba tener que lidiar con él en su punto álgido de poder en este momento, pero te las arreglaste para incitarlo a que viniera tras nosotros sin él. ¿Cómo sabías que iba a funcionar?, preguntó ella. Verus dio lo que podría interpretarse como un encogimiento de hombros mientras corrían casi uno al lado del otro. Él tomando una pequeña ventaja delante de ella. Fue más bien una corazonada al principio, en realidad. Pude verlo en la forma en que me miraba. No había más que desprecio y rabia hacia mí. Los que son controlados por sus emociones así, son mucho más fáciles de manipular. Lo sabía no solo por haberlo hecho él mismo a los enemigos en el pasado, ya sea por aburrimiento o por su propia pequeña diversión, sino también por experiencia personal. Sobre todo de Whis, que en más de un momento había señalado cómo su propio temperamento nublaba su juicio la mayoría de las veces. Algo que, incluso ahora, no había eludido del todo. Bueno, no puedo discutir eso. Styx concedió. Aún así, me parece bastante impresionante que alguien tan joven como tú esté ya tan compenetrado con algo así, dijo ella. Él, joven. Le había dejado pensar eso. No era del todo inexacto para ser justos, al menos en lo que respecta a su nuevo cuerpo físico. Se agradece el cumplido, pero como dije antes, deja los elogios para después. Los dos viraron rápidamente y saltaron a la izquierda cuando un rayo de luz se estrelló en el lugar donde habían estado y fundió un enorme agujero en el suelo. Tenemos asuntos que atender, dijo el peli morado. Ambos miraron hacia atrás y vieron a sus perseguidores pisándoles los talones. El carro tirado por sus corceles divinos se movía aún más rápido que ellos, mientras los alcanzaba rápidamente. Los dos pudieron ver que Hyperion estaba de pie sobre el borde trasero del carro mientras Theia dirigía la delantera. Su aura resplandecía con dos puños extendidos a ambos lados, recubiertos y brillando intensamente dentro de lo que parecían ser esferas hechas de su luz celestial. ¿Y a dónde crees que vas a huir después de toda esa palabrería, engreído de mierda?, exclamó con el ceño fruncido Hyperion, antes de levantar el puño y enviar otro rayo de luz de alta velocidad directamente hacia ellos. Uno del que ambos se vieron obligados a alejarse de nuevo. Solo que en lugar de golpear hacia abajo donde habían estado, como en el castillo, el rayo de luz se curvó y se dirigió directamente hacia la dirección en la que habían esquivado. ¿Otra vez esto? Verus casi se burló, mientras él y Styx volvían a evitar el rayo de luz, saltando a un lado y saliendo disparados en un rápido sprint más al este todavía. El primero confiaba lo suficiente en sus acciones como para no teletransportarse. Una vez más, el rayo se curvó y siguió detrás de ellos a velocidades inimaginables. Verus sabía que podía detenerlo como había hecho la última vez, pero eso requeriría más esfuerzo del necesario, y definitivamente los dejaría a ambos expuestos. Algo que le dio la razón al pensar, ya que tanto él como Styx captaron un segundo rayo enviado desde el otro puño de Hyperion. Uno de ellos pasó volando por el lugar al que se dirigían, teniendo en cuenta lo cerca que estaban sus perseguidores los titanes por encima de ellos, antes de dar la vuelta en un instante y dirigirse directamente hacia ellos desde donde estaban corriendo a una velocidad vertiginosa. Dejándolos en lo que parecía ser un ataque que venía desde sus espaldas y de frente por los dos enormes rayos de luz celestial que ahora estaban a pocos metros de chocar con ellos. Fue entonces cuando Verus asintió brevemente y sin palabras a Styx. Ella hizo un breve movimiento de comprensión en esa diminuta fracción de segundo, antes de que la luz pareciera abarcar sus cuerpos.
Toda la zona se cubrió de una luz imposiblemente brillante cuando los dos rayos chocaron, uno que podía verse a miles de kilómetros de distancia en todas las direcciones antes de que los dos se anularan mutuamente. Teía no se molestó en preguntarle a su hermano esposo si había aterrizado o no, ya que sus ojos llameantes brillaron un poco más. Una pizca de frustración evidente en sus enfadados rasgos dejaba claro que no había aterrizado, si el hecho de que los cuerpos de Beerus y Styx no estuvieran allí donde los rayos habían impactado era una indicación. Efectivamente, no lo habían hecho. Beerus y Styx reaparecieron a una distancia aún mayor que antes, e inmediatamente volvieron a correr, ya que estaban más que dentro del alcance de Hyperion. Entonces, ¿hasta dónde debemos llevarlos a él y a esa estúpida antes de esquivarlos? Preguntó Beerus, sin inmutarse lo más mínimo por los esfuerzos de Hyperion. Mientras no se usara el estado ascendido, sabía sin duda que podría manejar a él y a la mujer que lo acompañaba y que los estaban persiguiendo. Styx apenas contuvo el bufido humorístico por la forma en que se refirió a la titanide. Pero no estaba dispuesta a corregirlo. Bueno, yo diría que eso es bastante sencillo. Pronto levantarán la barrera, estoy segura. Les haremos creer que está funcionando durante todo el tiempo que podamos, esquivando físicamente todo lo que ellos, o más bien Hyperion, nos lance. Te avisaré cuando hayamos llegado lo suficientemente lejos, y a partir de ahí, nos desmaterializaremos delante de sus narices. ¿Te parece bien? Dijo Styx. Beerus realmente deseaba poder ver las miradas de sus caras cuando eso ocurriera. Teniendo en cuenta lo enojado que estaba el idiota de arriba, no dudaba de que su expresión después de aquello sería francamente cómica. Estaba seguro de que sería una buena carcajada. Sí. Te entiendo. Entonces te dejaré nuestro acto de desaparición final cuando eso ocurra, ya que no tengo idea de cómo llegar a ese lugar llamado Tártaro sin ti, dijo Beerus. Sus instintos se puso en marcha una fracción de segundo después, y ambos se lanzaron a un lado una vez más cuando otro rayo de luz les pasó por encima. Se vieron obligados a girar a derecha e izquierda mientras un rayo tras otro caía sobre ellos, absurdamente brillante hasta un grado odioso en opinión de Beerus, mientras la tierra alrededor de ellos se perforaba hasta quedar irreconocible. Vuelvan aquí, pequeñas ratas. No los dejaré escapar. Oyeron el rugido de Hyperion, e inmediatamente se teletransportaron de nuevo, aterrizando una vez más mucho más al este y saliendo disparados hacia adelante. El carro ardió en un instante, y el furioso titán ya estaba lanzando una andanada de rayos de luz sobre ellos, literalmente bombeándolos a través de sus puños. Los dos se movieron entre ellos, esquivando algunos por poco, ya que se abrieron agujeros a su alrededor. Volvieron a desvanecerse y reaparecieron mucho más arriba y, como era de esperar, el dúo de titanes y su carro tirado por numerosos sementales dotados de magia, navegaron justo por encima de sus cabezas en un instante. Una lluvia de rayos de luz volvió a caer sobre ellos, y no tardaron en teletransportarse de nuevo hacia arriba tras esquivar una buena parte. Sin embargo, esta vez parecía que Hyperion ya había tenido suficiente con que lo hicieran. Teia. Gritó enfadado el titán sin siquiera bajar la mirada a su esposa, mientras cubrían la distancia que Beerus y Styx habían hecho de nuevo. El titán básicamente anunció a la pareja fugitiva lo que estaba a punto de suceder. Vamos a cortar de raíz esa molesta teletransportación suya. No podrán evadirme por mucho tiempo si lanzamos la barrera, dijo él. En marcha. Ella asintió en señal de reconocimiento, y casi instantáneamente, sus ojos brillaron con un resplandor similar mientras una ola se liberaba de ambos. A diferencia de lo que ocurrió en el monte Otris, Beerus sintió realmente la aparición de la barrera, ya que se estaba produciendo en tiempo real en lugar de estar ya colocada. Aunque no podía verla físicamente, sabía que estaba allí y que se había manifestado en un radio bastante amplio alrededor de ellos. Y tampoco estaba inmóvil. Podía decir que se movía con la pareja de titanes arriba, mientras los atrapaba dentro de sus fronteras invisibles. O al menos eso pensaban los dos que los perseguían desde arriba. Esto es. Comentó Styx, acercándose a su oído mientras corrían para que solo él pudiera oírla. Todo va según el plan. Incluso mejor. Sigue esquivando hasta que dé la señal, le dijo ella. Estoy en tus manos. Respondió Beerus, mientras ambos se desviaban rápidamente con fuerza hacia la izquierda para evitar otro ataque de rayo que hacía estallar el suelo.
Ya no tienen a dónde ir, mierdecillas. Sigan huyendo todo lo que quieran, pero no podrán evitar mis ataques para siempre. Hyperion se burló. Su ira bajó a un nivel más contenible, al verse un paso más cerca de acabar con el arrogante novato de Cronos. Sus brazos se doblaron a los lados y se inclinaron hacia atrás, la luz celestial brilló con fuerza desde sus puños, casi iluminando a Verus y Styx a pesar de ser de día. Una prueba de lo luminosa que era la luz dada por el dominio del titán incluso en su estado básico. Fue la única advertencia que recibieron, antes de que Hyperion empezara a lanzar sus dos puños, uno tras otro, en rápida sucesión. Sus brazos eran un borrón de movimiento mientras enviaba una viciosa lluvia de proyectiles de luz sobre ellos a toda velocidad. Como todos los rayos anteriores, prácticamente se fundieron con el suelo en cuanto lo tocaron, creando profundos y amplios agujeros en la tierra mientras ensuciaba la zona con ellos. Verus y Styx evadieron la mayoría de ellos mientras pasaban. Algunos de ellos, incluso para Verus, estuvieron peligrosamente cerca de aterrizar con él. Cada docena que esquivaban, uno o dos se acercaban a apenas un centímetro de cualquiera de las dos deidades, hasta el punto de que podían sentir realmente las ráfagas rozando su piel, haciéndola chisporrotear o quemarse por el calor generado. Todo ello mientras volaban junto a sus caras o penetraban en la tierra cerca de sus pies, obligándoles a saltar sobre el enorme agujero que se crearía con ello. Cientos y cientos más fueron disparados por el titán de la luz celestial, mientras corrían por lo que antes habían sido tierras frondosas y algún que otro bosque. Nada se salvó de la embestida del titán sobre ellos. Tanto Verus como Styx vieron como numerosos animales se vaporizaban en el acto, sin ser ni remotamente rápidos para reaccionar a la velocidad de las ráfagas de Hyperion. El dios de pelo púrpura no pudo evitar notar que su compañera se encogía cada vez que atravesaban velozmente una zona del bosque en particular que quedaba absolutamente arrasada por las ráfagas de luz del hermano de Cronos. Sabía que ella no había sido alcanzada, así que, a pesar de la situación, se preguntó por qué ponía esa cara por ello. Mientras se veían obligados a atravesar una ráfaga tras otra que golpeaba el suelo a su alrededor, tomó la sabia decisión de dejar esa pregunta para más tarde, si es que a esas alturas todavía le interesaba preguntar. TCH. Ya estoy harto de esto. Exclamó frustrado Hyperion al cabo de un rato desde arriba al ver que sus ataques actuales eran ineficaces sobre ellos. Su rápida lluvia de luz cesó no un momento después mientras tomaba aire. Su aura se hizo más densa alrededor de su cuerpo apenas vestida mientras llevaba sus puños cubiertos de luz celestial por encima de su cabeza, abriéndolos y juntándolos. Sus elegantes músculos se abultaron y tensaron alrededor de sus brazos, mientras las dos esferas de luz se combinaban en una mucho más grande sobre su cabeza. Su postura casi se asemeja a la de un lanzador de béisbol que se prepara para lanzar, mientras su sonrisa despectiva se amplía. Como si estuviese a punto de acabar con todo el asunto de un plumazo. Creen que son hábiles esquivando todos esos. Intenten evadir estos entonces, gusanos exasperantes, exclamó el titán. Sin más preámbulos, bajó los brazos, y la gran esfera que envolvía sus dos manos fue lanzada repentinamente hacia adelante, pasando volando por encima de su carro y sus corceles, así como de Verus y Styx bien lejos en lo alto del cielo. Durante un breve instante, el antiguo dios del universo 7 se quedó perplejo, pero en cuanto el enorme orbe se alejó lo suficiente de sus formas en fuga, se detuvo en seco. Y cuando lo hizo, los instintos de batalla de Verus se dispararon para advertirle de la amenaza inminente. Y no fue difícil darse cuenta de que Styx estaba en una longitud de onda similar. En solo una fracción de segundo, de repente, docenas, no, cientos, de rayos brotaron de todo el orbe, azotando y dando vueltas mientras se extendían en todas las direcciones como misiles. Y a medida que los dos corrían hacia adelante, se hizo muy evidente por qué era eso, ya que empezaron a atacarlos como algunos de sus ataques anteriores. Sin embargo, a diferencia de la última vez, los cubrieron rápidamente desde todos los ángulos. No importaba hacia dónde miraran los dos, estaba claro que no había ninguna abertura para esquivar la cúpula de rayos de luz que los encajonaba aunque quisieran. No importaba hacia dónde se movieran desde aquí, estaba garantizado que serían atrapados y bombardeados por ellos si no hacían algo pronto, ya que todos convergían sobre ellos con la intención de arrasar.
Ya no hay lugares a los que huir, Beerus. Retumbó Hyperion cuando el carro se detuvo, usando el nombre de la antes felina deidad por primera vez al alcance de dicho dios con nada más que burla, mientras los veía converger desde arriba de la cúpula creada. Un cierto nivel de regocijo en su voz al ver que se acercaba el final de su pequeña persecución. Sabía que no los mataría, ya que eso era imposible para su especie, pero definitivamente los detendría en su camino y, con suerte, les arrancaría a algunos miembros. No permitiría que ninguno, especialmente Beerus, se recuperara. Seguiría machacándolos después de esto hasta que estuviera satisfecho, y luego, como había planeado, llevaría a Beerus de vuelta a Cronos para encargarse de él definitivamente, y luego encontraría a los otros con los que había escapado más tarde, tal vez. ¿Quién es el que está matando a quién ahora, imbécil arrogante? Se burló Hyperion. Sin embargo, mientras Hyperion se aseguraba de tenerlos, Theia comenzó a tener una sensación de inquietud cuando los rayos se acercaron a los dos. Podía sentir que algo estaba mal en ese momento. Que algo no se sentía bien, pero no sabía qué. Lo único que podía hacer era observar a los dos mientras los rayos se acercaban a ellos corriendo, ahora a escasos metros de la colisión en todos los ángulos. Fue en el último segundo posible antes del impacto, cuando Styx fijó su mirada en Beerus, mostrando sus ojos brillantes y su expresión concentrada. Su forma, al igual que la de él, empezó a brillar durante un breve instante, haciendo que Beerus supiera sin palabras lo que se avecinaba. Este se limitó a devolver la sonrisa, antes de desviar su atención hacia sus perseguidores, justo cuando todos los haces de luz estaban a menos de 1 metro de ellos. Entonces, a la vista de la mirada fundida de Hyperion, Beerus le dio el mismo regalo de despedida que le había dado a Cronos tras la huida del monte Otris. ¡Bum! Los ojos de Theia se abrieron de par en par cuando los rayos de luz celestial impactaron todos en el mismo punto a la vez, creando una enorme onda expansiva que se extendió por toda la zona y muy lejos al chocar entre sí. El espectáculo de luz resultante era tan cegador que, de no haber sido ella quien era, la habría obligado definitivamente a cerrarlos para no perder la vista, aunque fuera temporalmente. Hyperion también pareció darse cuenta rápidamente, ya que la luz pronto se apagó para revelar un gigantesco cráter de varios cientos de metros de ancho y excesivamente profundo. Un cráter vacío, en el que sus objetivos habían desaparecido por completo. No voló en pedazos por sus ataques, sino que desapareció. Desaparecido. Esta vez no quedó ningún rastro de sus presencias que pudiera fijar. Con la cabeza completamente curada del golpe que le habían propinado antes, la ira del titán macho se mezcló rápidamente con la estupefacción ante la situación. ¿Qué? Acaban de... Teletransportación, su hermana esposa lo confirmó. Una mirada de shock en su rostro también. Ellos solo, lo usaron, dijo Theia. La pregunta del cómo lo hicieron entró en la mente de ambos. Y no sería por algún tiempo, mientras ambos miraban boquiabiertos dentro del carro, que ambos inevitablemente reconstruirían que alguien había cerrado su barrera, así como quien era el más probable de haberlo hecho. Y fue entonces cuando se llegó a una conclusión. Una que realmente haría hervir la sangre divina de Hyperion. Acaban de ser engañados. Mientras tanto. Bueno, eso fue sin problemas. Comentó Beerus con una mirada humorística hacia el titán. El duro se encontraba ahora fuera del alcance de Hyperion, al menos en su estado base, y prácticamente a salvo. En efecto. Styx estuvo de acuerdo. Vine a esto esperando que fuera mucho más difícil de lo que fue, pero tus burlas hicieron que eso fuera casi un asunto trivial de atender. Yo diría que hemos ganado una buena cantidad de tiempo con esa táctica. Su expresión se volvió un poco amarga. Es una pena que hayamos tenido que hacer pasar a los bosques por eso en particular, pero no creo que se haya podido evitar, dijo ella. Oh, ya que has sacado el tema, ¿te importaría decirme por qué parecías tan desanimada por eso? No pudo evitar preguntar Beerus con curiosidad. Styx se limitó a suspirar mientras sacudía la cabeza. Supongo que con todo lo que está pasando no te han contado los detalles más finos del mundo. La razón por la que me desanimé es porque sin duda había muchas dríades en esos bosques, que muy probablemente perdieron la vida o quedaron malheridas por el asalto de Hyperion. Antes de que a Beerus se le ocurriera preguntar qué era una dríade, Styx se explayó rápidamente.
Y antes de que preguntes, las dríades son las ninfas que viven en los árboles. Y a diferencia de mí y de otros como yo o como tú, son capaces de morir ya que su existencia está ligada al lugar donde nacieron. Si las destruyes a ellas, dijo ella. Ah. Bueno, eso respondía entonces. No tenía que preguntar qué era una ninfa, ya que las había conocido hace mucho tiempo en su dimensión anterior, en unos pocos planetas. Espíritus de la naturaleza, si recordaba lo que Whis le había mencionado. Seres que, siempre que la parte de la naturaleza a la que estaban ligados permaneciera intacta, no podían ser asesinados por medios normales. Parecía que también residían aquí bajo el mismo principio. Así que eso fue todo. Dijo Beerus. Antes, Beerus se habría encogido de hombros y no le habría dado importancia. Sin embargo, ahora, bueno, todavía no le importaba mucho si era honesto. Después de todo, había sido un dios destructor durante un eón antes de su renacimiento. Sintió una muy leve punzada de culpabilidad por ello, pero eso fue todo. De nuevo, se había ablandado desde sus viejos tiempos de su universo anterior, sin duda, pero no estaba tan mal como para reunir ningún sentimiento serio de tristeza o arrepentimiento por aquellos que ni siquiera conocía. Eso era un puente demasiado lejos para alguien como él en este momento, y era poco probable que cambiara. Si se tratara de Estia o de cualquiera de sus otros hermanos en esa situación, le importaría una mierda, pero unas ninfas al azar a las que nunca había conocido, probablemente. No. En absoluto. Y al fin y al cabo, ese escenario había sido un poco inevitable, así que no servía de nada alterarse por ello. Al menos en su mente. Su nueva hermana gemela definitivamente habría pensado lo contrario. En cualquier caso, lo hecho está. La Oceánida afirmó, dejando de lado sus sentimientos al respecto, para volver a centrarse en el tema más importante. Puedes soltarme la mano ahora, si quieres. Ahora que ya no nos persiguen, podemos permitirnos el lujo de mantenernos cerca, ya que ahora nos dirigiremos al inframundo, dijo Styx. A partir de ahí, Beerus obligó y soltó su mano mientras se daba cuenta de que estaban justo a la entrada de una cueva. Una de la que Beerus pudo ver que salía un río. ¿Esta es una entrada al inframundo, eh? Preguntó el pelimorado. Sí. Uno de muchos. Sin embargo, este en particular es en el que residí principalmente. La Oceánide reveló, mientras se dirigían al interior de la cueva. El río con el que estoy asociada, que también lleva mi nombre, es el que más corre por aquí. Mi río también actúa como puente entre este plano y el inframundo, donde se encuentra el resto, convirtiéndome esencialmente en una especie de guardián entre los dos, dijo ella. Fascinante. Beerus asintió con la cabeza, algo intrigado por esto mientras se dirigían hacia el interior por un pequeño camino junto al río que fluía. ¿Significa eso que podrías bloquear a alguien para que no baje al inframundo si quisieras? Dijo él. Si quisiera, podría hacer mucho más que bloquear su camino. Styx afirmó con frialdad, sin una pizca de arrogancia. Por ejemplo, si uno de nuestros enemigos cayera en mi río y quedara sumergido bajo mis aguas aunque solo fuera un momento, podría imponer mi voluntad sobre ellos y dejarlos completamente impotentes durante bastante tiempo después del hecho, respondió ella. ¿Podrías? Beerus parpadeó. ¿Incluso contra Cronos o uno de sus alegres banda de idiotas? Preguntó Beerus. Sí. Ninguno de ellos estaría a salvo de mi poder si lo estuvieran. Aunque estuvieran en sus verdaderas formas divinas, si estuvieran sumergidos dentro de mi río, aún sería capaz de dejarlos sin poder, aunque con mucho más esfuerzo. Al fin y al cabo, estarían dentro de mis dominios. Literalmente. Styx señaló entonces hacia el propio río mientras caminaban y esbozó una sonrisa. Si no me crees, no dudes en saltar si dudas de mis palabras. Puedo hacerte una demostración personal para demostrarlo, si es necesario, le dijo ella. La forma en que lo dijo con tanta seguridad y certeza le dejó claro a Beerus rápidamente que no se trataba de una simple fanfarronada. Le gustaba pensar que llevaba el suficiente tiempo en la calle como para saber cuándo alguien estaba diciendo la verdad o diciendo tonterías. Y ahora mismo, tenía la innegable sensación de que ella simplemente decía las cosas como eran. Al final acabó negando con la cabeza. No, me fiaré de tu palabra.
Puedo decir que no eres del tipo que miente o exagera sobre sus habilidades, dijo él. Lo tomaré como un cumplido. Sonrió con seriedad, antes de que su rostro volviera a adoptar un semblante mucho más serio. No hay ningún ser, salvo unos pocos y selectos, que no se vea afectado por el dominio de mi río, y tú ya conoces bien a uno de ellos, le dijo ella. Gea. Por supuesto, lo sería. De todos modos, creo que ya hemos llegado lo suficientemente lejos. Ya es hora de que nos pongamos a su paseo, dijo Styx. Espera, ¿su paseo? ¿Qué? Antes de que Beerus pudiera terminar ese pensamiento, el espacio mismo pareció deformarse delante de ellos alrededor del río. Entonces, ante los ojos de la joven deidad, apareció un pequeño barco de madera, flotando a través de la deformación especial como si fuera algo común. Había un ser de pie en la parte posterior de la misma, mientras se acercaba por completo, remando por el río hacia ellos. Era un hombre, con una piel tan blanca como la de Hades en comparación. Sus brazos, y de hecho el resto de su cuerpo, tenían un aspecto desaliñado, con túnicas oscuras sobre ellos. Su pelo era negro como el azabache, pero estaba desordenado y parecía grasiento al caer sobre sus hombros. Su rostro tenía un aspecto terriblemente desnutrido, casi esquelético por lo huecos que eran sus pómulos. Una niebla oscura parecía brotar de sus labios ligeramente separados cuando detuvo la barca frente a ellos. Dos cuencas huecas y negras donde deberían estar los ojos les miraban fijamente. Y cuando Beerus se encontró con su mirada, por así decirlo, fue casi el equivalente a mirar directamente al profundo abismo sin fondo, y que éste te devolviera la mirada. Este es Caronte, Beerus. Ella los presentó. Ha sido el barquero del inframundo durante el tiempo que he estado aquí. Él será quien nos lleve al Tártaro. Yo misma lo habría hecho, pero por desgracia el Tártaro no es un lugar al que pueda materializarnos libremente. Ahí es donde entra él, le dijo ella. Aunque Beerus podía aceptar su razonamiento sobre el teletransporte, dado que ella sabía más que él sobre estas cosas, se encontró desconcertado por un detalle. Pero, ¿cómo sabía que estábamos aquí? Preguntó mientras enarcaba una ceja al decrépito barquero. Su aspecto no lo desanimó mucho, ya que había visto cosas peores. Solicité su ayuda para que viniera a ayudarnos cuando llegáramos, y accedió a hacerlo. El barquero de aspecto espantoso inclinó la cabeza en silencio ante esto, mientras Styx lo observaba con una mirada ligeramente divertida. Y en caso de que necesites preguntar, este río y yo somos esencialmente uno y lo mismo, ya que es mi dominio en caso de que lo hayas olvidado. Esto significa que cualquier cosa o persona que esté sobre o dentro de mis aguas, puedo comunicarme con ellos usando mi mente si así lo decido. Eso incluye a Caronte. El barquero volvió a inclinar la cabeza en señal de reconocimiento, afirmando que ella decía la verdad. Ah, telepatía. El futuro dios de la destrucción del mundo griego pensó al darse cuenta, mientras la comprensión aparecía en su rostro. Bueno, entonces está bien. Supongo que eso es todo. Luego volvió a centrar su atención en el recién llegado con los ojos entrecerrados. Será mejor que no nos fastidie, dijo el peli morado. Yo, no, Caronte gimió en respuesta. Su voz era profunda y distorsionada hasta el punto de que parecía que cada sílaba pronunciada tenía una reverberación misteriosa y extraña. Beerus, sin inmutarse lo más mínimo, asintió a su corta respuesta, sin sentir ninguna mentira en ella. Así, viendo que Styx también parecía confiar en él, no le hizo falta mucho más para encogerse de hombros y dirigirse al barco con la Oceánide. Era mejor no perder más tiempo dando vueltas si podía evitarlo. Al fin y al cabo, todavía tenía que sacar a algunos tipos de la cárcel en la que estaban. Caronte no dijo ni una palabra más mientras ambos dioses subían a su vaca, que se inclinó ligeramente por su peso añadido, pero que por lo demás se mantuvo erguida sobre las profundidades del río mientras tomaban asiento uno frente al otro. Una vez que el barquero se aseguró de que ambos estaban completamente subidos, maniobró rápidamente la embarcación y comenzó a remar de vuelta por donde había venido. Beerus sintió que el aire y el espacio cambiaban a su alrededor al pasar por la urdimbre especial de la que había salido. El dios novato echó un vistazo a su alrededor mientras pasaban al otro lado. Aunque no parecía haber ninguna fuente de luz que iluminara el lugar, de alguna manera era lo suficientemente brillante como para que pudiera ver todo a su alrededor con bastante facilidad.
Sin embargo, hay que reconocer que no había mucho que mirar. Al menos, no donde ellos estaban. El paisaje más allá de las aguas del río Estigia era en su mayoría desolado y lúgubre. El suelo, hasta donde se podía ver, tenía un tinte grisáceo, con solo algún ser ocasional, lo que parecían ser ninfas de color blanco pastoso, pero aún así bastante atractivas, deambulando por la zona. Aunque su viaje, al menos para Beerus, parecía no tener rumbo. Como si se dirigieran en direcciones aleatorias sin ningún destino fijo en mente. Podría haberse dignado a preguntar a su compañera, o incluso al barquero, por qué las cosas se sentían tan lúgubres aquí abajo, si se hubiera preocupado por ello. Sin embargo, estaba aquí para liberar a esos Eka no sé qué, y a los cíclopes de este lugar del Tártaro. Así que se limitó a apartar la cabeza del monótono paisaje y se hundió en su asiento. El aire, algo fresco, lo sentía en el rostro mientras le decía a Styx que le avisara cuando llegaran al Tártaro, mientras él cerraba los ojos y descansaba por el momento. A partir de ahí, el viaje transcurrió en silencio, con solo los sonidos del remo de Caronte y el susurro del agua que pasaba por debajo de ellos llegando a los oídos de Beerus y Styx. Sin embargo, fue en el momento en que Beerus comenzó a sentir una intensa cantidad de calor a su alrededor un poco más tarde, que de repente se puso alerta de nuevo. Sus ojos se abrieron de golpe por el repentino y brusco cambio de temperatura, ya que empezó a sentirse como si estuvieran en un horno. No, eso era minimizarlo. La única vez que había sentido un calor así fue aquella vez que Champa le dio un golpe de suerte en su juventud y lo hizo estrellarse contra el sol. El tipo de calor que habría incinerado a la mayoría de los mortales de su universo anterior si hubieran estado expuestos a él durante una fracción de segundo. Ahora mismo hacía ese calor abrasador, de repente. ¿Eh? ¿Qué demonios? Cuando Beerus miró instintivamente hacia el barco para ver por qué, comprendió rápidamente el motivo. Ya no estaban navegando por un río de agua. Para su genuina sorpresa, ahora estaban remando a través de un río de fuego literal y abrasador que descendía. Las brillantes llamas anaranjadas fluían casi como la lava mientras se elevaban ocasionalmente en el aire, como pequeñas olas de una masa de agua. El vapor salía a borbotones de todas partes, creando casi una densa niebla a su alrededor, mientras Caronte remaba a través de ella sin preocuparse por nada. El barco de madera y el remo no se vieron afectados por las llamas, sin duda debido a la mejora mágica. Este es el río Flegeton. Styx le habló, viendo la sorpresa en sus rasgos por su ubicación actual, y logró ocultar su alegría ante su expresión un tanto atónita mientras elaboraba más. Es el río de fuego que baja al Tártaro. Todo un espectáculo, ¿verdad? Dijo ella. Sí, ciertamente lo es, la deidad de pelo púrpura no pudo hacer otra cosa que reconocer el hecho, mientras miraba el río de llamas que fluía y que extrañamente actuaba de forma similar a como lo haría cualquier corriente de agua normal. Esto era ciertamente algo que no se había encontrado antes. No era algo que realmente pudiera incomodarlo aparentemente, pero seguía siendo una escena bastante, bueno, única de contemplar. Eso era seguro. Puedes bañarte en él si quieres. Styx le ofreció como había hecho con su propio río, pero esta vez mucho más en broma. Siempre y cuando no te importe que las llamas te quemen la túnica y te dejen desnudo, claro, dijo ella. Creo que paso. Beerus derribó eso inmediatamente mientras miraba hacia su compañera que dio un pequeño suspiro. Es una pena. No creo que me hubiera importado verte así. Se burló con una pequeña, pero descarada sonrisa. Habría sido un buen espectáculo, tienes que admitirlo, dijo Styx. Gimiendo un poco, Beerus se limitó a poner los ojos en blanco ante la evidente broma. Sin embargo, no le molestó tanto como algunas de las tonterías que había dicho Gea, ya que eran bastante suaves. Oh sí, yo nadando desnudo a través de un río de fuego. ¡Qué espectáculo! Sus palabras estaban llenas de sarcasmo antes de que prácticamente dejara sin palabras a la titanesa de segunda generación con una mirada poco divertida. Estás empezando a sonar como Gea cuando realmente quiere molestarme, dijo él. El mayor de los Urcianides soltó una risita genuina ante su respuesta. Solo trato de aligerar un poco el ambiente, es todo. Gea me ha dicho que eres bastante receptivo a este tipo de bromas, así que pensé en probarlo y añadir un poco de frivolidad a nuestro viaje, dijo Styx. Por supuesto, lo hizo.
Incluso cuando salía a buscar a sus hijos encarcelados, tenía que encontrar la manera de que se burlara de él por cualquier motivo. Al menos, esta vez no tenía nada que ver con Hera. Eso sí que le habría sacado un duro gemido, y definitivamente no de los buenos. Créeme, ya aguanté bastante esta mierda de burlas de ella en la isla. No le hagas caso, solo le gusta irritarme de vez en cuando por alguna razón, le dijo Beerus. Me parece justo. Ella estuvo de acuerdo, capaz de ver la verdad en sus palabras. En cualquier caso, deberíamos llegar al Tártaro relativamente pronto. Caronte puede hacer un trabajo corto, después de todo, dijo Styx. Caronte gruñó en reconocimiento del cumplido, aunque era difícil saber si estaba realmente complacido o no. En cualquier caso, su viaje hacia el Tártaro continuó sin interrupción, con el pequeño barco moviéndose a un ritmo sólido con los rápidos del río. Ciertamente, mucho más rápido de lo que uno esperaría que pudiera moverse un barco tan pequeño. Al principio habían ido algo lentos al entrar en este reino, pero ahora se movían a velocidades difusas por el río Flegeton. Al cabo de un minuto más o menos, Caronte se levantó de repente. «Estamos cerca, prepárense», dijo el barquero. ¿Preparados para qué? Beerus parpadeó, notando la extraña urgencia en la deformada voz del barquero. «Para la zambullida». Styx respondió por él. Justo delante está el verdadero tramo del río antes de llegar al Tártaro, y es una caída bastante empinada desde aquí, le dijo ella. ¿Qué tan empinada?, preguntó Beerus. Mucho, Caronte pronunció en su lugar. Sin embargo, la única palabra fue pronunciada con tanta rotundidad que hizo que Beerus no quisiera preguntar más. El tono por sí solo lo decía todo, mientras un brillo oscuro se apoderaba de su forma y la del barco. «Prepárate, tú mismo», le dijo Caronte. Eso fue lo último que se dijo antes de que sucediera. La pendiente descendente en la que habían estado anteriormente, en un instante, se inclinó aún más hasta el punto de estar a un pequeño paso de convertirse en una cascada de fuego. El viento caliente se estrelló contra la cara de Beerus, azotando su pelo hacia atrás y el de Styx hacia adelante con su capa, mientras el barco descendía a velocidades alucinantes. El fuego y el azufre se lanzaron por todas partes a su paso, mientras sus cuerpos y el barco descendían como una bala, solo que inimaginablemente más rápido. Tanto Beerus como Styx se aferraron a la embarcación, y el primero tuvo que entrecerrar los ojos para mantenerlos abiertos con todo el aire del inframundo, una mezcla de vapor denso y niebla de todas las cosas que en ese momento le llegaba a la cara. Un esfuerzo bastante inútil, ya que se había vuelto tan espeso a medida que se sumergían, que incluso Beerus ya no podía ver nada delante de él, aparte de los dos que estaban en el barco con él, y solo a duras penas. El rostro de Styx apenas era visible para él, mientras que Caronte se había convertido prácticamente en poco más que una vaga silueta mientras descendían con el río de fuego. También podría haber estado ciego. Se sentía como si estuvieran cayendo para siempre, como si nunca fuera a terminar. Seguirían navegando hacia abajo a una velocidad increíblemente alta durante toda la eternidad. Esa fue la sensación inicial que tuvo Beerus, teniendo en cuenta que se movían casi tan rápido como él podía en su mejor momento, y sin embargo no parecía haber un final a la vista. Así de profundo parecía ser este lugar. Sin embargo, después de unos 30 minutos en tiempo real, el barco finalmente chapoteó en lo que Beerus supuso que era el fondo. El extraño impulso que había tenido hasta ese momento fue absorbido casi instantáneamente tras el impacto. Beerus lo sintió casi inmediatamente, incluso antes de empezar a mirar a su alrededor. La propia atmósfera de este lugar era muy diferente incluso a la del inframundo. Dejando a un lado el intenso calor, se encontró retratándose de lo que había dicho antes sobre el inframundo. Cuando sus ojos se pusieron al descubierto ante el absoluto paisaje infernal en el que se encontraban, el inframundo de arriba parecía un paraíso en comparación. El río de fuego que los había traído hasta aquí se extendía y parecía ir infinitamente en múltiples direcciones sin final a la vista y se ensanchaba cuanto más profundo miraba. La tierra que podía ver estaba completamente desprovista de vida, y de alguna manera con un tinte más grisáceo que la tierra de arriba.
Hablando de lo anterior, una rápida mirada hacia arriba reveló nada más que pura oscuridad, tan envolvente que era realmente una maravilla que este lugar estuviera siquiera iluminado un poco. Todo ello con un aire extremo de pesadumbre y fatalidad que se extendía por toda la zona. Una cuerda se abrió en su interior cuanto más miraba la zona desolada y cargada de fuego, y sin que pudiera explicar con exactitud por qué, tuvo la sensación de que este era el tipo de lugar en el que nunca querías acabar. Como si lo hicieras, también podrías estar condenado. Sus ojos ambarinos se abrieron de repente. No sabía cómo había tardado tanto en percibirlo, pero podía sentir una presencia abrumadoramente fuerte en algún lugar de las entrañas de este lugar. Era difícil medir exactamente la fuerza de quien quiera que fuera, pero su poder estaba definitivamente menos oculto que el de Gea. No sabía cómo se mediría con él en su mejor momento en su vida anterior como Dios, pero podía decir con certeza que este ser tenía un poder inmenso. En términos de poder bruto, quienquiera que fuera allí abajo estaba por encima de la mayoría de los dioses que había conocido entonces. No podía decir por cuánto, pero por lo que podía percibir en ese momento, este ser era definitivamente superior a ellos, lo cual fue una gran sorpresa. Bienvenidos, al Tártaro, Caronte gimió, la niebla y el vapor se habían disipado en su mayor parte ahora que estaban ahí. Esto es suficiente de tu parte. Gracias por tu ayuda, Caronte, pero podemos manejar el resto desde aquí nosotros mismos. Styx dijo amablemente, dando un pequeño asentimiento de respeto y agradecimiento por el viaje del barquero mientras se levantaba. Ya puedes volver al inframundo de arriba. Sé cuánto no te gusta estar aquí abajo, después de todo, dijo ella. Feliz de ser de servicio, el barquero blanco y sin ojos también inclinó la cabeza respetuosamente. Sin embargo, dado que su rostro no mostraba casi ninguna emoción, era difícil saber si lo decía en serio. En ese momento, Beerus también se había levantado, haciendo una pequeña reverencia con la cabeza al barquero por su ayuda, antes de que tanto él como Styx saltaran del barco y llegaran al trozo de tierra más cercano. En cuanto sus pies tocaron tierra, miró hacia atrás, hacia donde estaba el barco, solo para encontrar que este y Caronte ya se habían ido. No le asustó ni nada por el estilo, pero le hizo saber que salir de este lugar por teletransporte, a diferencia de entrar, parecía ser posible por alguna razón. Un buen detalle para saber, aunque se encontró con la curiosidad de saber por qué era así. Bien. Ahora solo es cuestión de encontrar dónde están exactamente los hecatónquiros y los cíclopes y sacarlos antes de salir de aquí. Styx básicamente dijo lo obvio, y Beerus dejó de lado su curiosidad sobre el detalle del teletransporte, junto con la presencia de ese ser absurdamente poderoso por ahora, ya que no parecía interesado en moverse. Todo para poder concentrarse en el asunto más urgente que tenía entre manos. Supongo que tendré que buscarlos ahora que estamos aquí. Pensó Beerus para sí mismo, mientras se ponía rápidamente a hacer eso, sus sentidos escaneando todo lo que podía de este lugar. No tardó en sentir otras presencias justo delante de donde estaban, por lo que le pareció que había unos cuantos cientos de kilómetros. Casi todas eran débiles, excepto una, y Beerus se encontró volteándose hacia Styx, mientras ella parecía terminar de escudriñar el lugar al igual que él. Una simple pregunta en su mente. ¿Puedo preguntar cuántos de estos hijos de Gea estarían presos aquí abajo, exactamente? Dijo el peli morado. Unos 6 en total, si no recuerdo mal. Styx le dijo sin dudar. 3 cíclopes, y 3 hecatónquiros. Voy a suponer que te diste cuenta de que había 7 por aquí también. Dijo ella. Sí. Supongo que eso significa que Gea tenía razón sobre que probablemente haya alguien vigilando en su prisión. Parece que tendré que lidiar con quien sea que fuera también. No se sienten tan duros de todos modos, así que esto no debería ser difícil, dijo el peli púrpura. Últimas palabras famosas. Styx se burló con una pequeña sonrisa humorística mientras le lanzaba una mirada risueña. El ambiente del lugar no la desanimó en lo más mínimo. Beerus resopló. Luego comenzó a avanzar hacia lo que básicamente eran sus tíos cautivos. Vamos a seguir con esto, dijo Beerus. Como quieras. Styx se reunió con él a su paso, mientras se adentraban rápidamente en el lugar. En su camino, pasaron por numerosas cavernas que conducían a distintas zonas, todas ellas con entradas de distintos tamaños.
Algunas apenas superaban su altura y eran lo suficientemente anchas como para que cupieran unos cuantos de su tamaño, mientras que otras eran enormes y llegaban hasta unos 50 o 100 metros más arriba. Sin embargo, no eran nada comparados con el que finalmente se detuvieron frente a él poco después. Una caverna abierta de miles de metros de altura y anchura, envuelta en una oscuridad total desde su posición. Sin embargo, no era necesario que vieran el interior físicamente, ya que ambos podían percibir las 6 cifras que había dentro, por muy débiles que se sintieran en ese momento. De cerca, podían sentir que algo rodeaba la caverna aparentemente abierta. Una especie de barrera invisible diferente a la que Hyperion y Theia habían utilizado antes con ellos. Sin duda, se había creado para mantenerlos dentro, y no había que ser un genio para averiguar quién era el responsable de su creación. Sin embargo, una cosa era segura. Al menos uno o varios de los seres que había allí tenían que ser enormemente grandes para justificar que la entrada y la salida de la caverna fueran tan enormes. Naturalmente, había visto seres más grandes, como por ejemplo Super Shenron, pero eso no importaba. Lo único que importaba era sacarlos de aquí. Miró a su compañera, que le devolvió la mirada e hizo un gesto de deferencia hacia él y lo que quisiera hacer a continuación. Y con eso, decidió que era el momento de llamar su atención. Ustedes ahí dentro. Llamó Beerus con una voz fuerte que resonó profundamente en toda la zona, mientras enfocaba su mirada hacia la enorme caverna. ¿Son ustedes los hijos de Gea que Cronos encarceló aquí, supongo? Preguntó el pelimorado. Durante un breve momento, no hubo más que silencio, salvo el eco de la propia voz del dios novato. Entonces, una vez que el eco de la voz de Beerus se disipó, ambos oyeron fuertes pasos que se acercaban a ellos. De hecho, varios conjuntos, y no pasó mucho tiempo antes de que tanto él como Styx pudieran ver los ojos que les devolvían la mirada mientras lo que fuera que había allí se acercaba y se detenía. Era difícil saber cuál era de quién, pero había muchos. 3 ojos masivos y redondos unidos a 3 siluetas diferentes, de 25 pies de altura y aspecto voluminoso, más cerca de ellos, mirándoles a él y a Styx. Llevando su mirada más arriba, el dios de pelo púrpura vio que cerca de donde estaba el pico de la caverna, había lo que parecían ser cientos de ojos aún más grandes mirándolo desde el centro superior, la derecha superior y la izquierda superior. El más alto de los cuales estaba a casi 3000 metros de altura desde donde él se encontraba, sobre 3 siluetas gargantuescas que ocupaban fácilmente todo el ancho de la caverna. Fue entonces cuando ambos escucharon la voz profunda y claramente masculina de la silueta tuerta del centro. Su cadencia sonaba sobre todo confusa. ¿Quién eres tú?, preguntó. Mi nombre es Beerus, y la que está conmigo aquí es Styx. El dios de pelo púrpura se presentó a sí mismo y a ella con una sonrisa, mientras llevaba sus manos a la espalda, chocando sus puños. Ella me ha traído aquí, para que los pueda liberar a todos de su injusto encarcelamiento aquí abajo, dijo el dios. Eso llamó su atención. Beerus tenía que admitir que era un espectáculo para la vista, ver cómo todos esos enormes ojos se abrían colectivamente a la vez por su declaración. La sorpresa era evidente en sus gigantescos orbes, antes de que una mezcla de esperanza y emoción pareciera apoderarse de ellos poco después. ¿Lo harás? Otra voz, mucho más profunda y fuerte, sonó desde el interior. Esta provenía claramente de uno de los gigantes que se alzaban sobre los tuertos, que Beerus estaba seguro que eran los cíclopes, y ellos mismos. Aunque esta vez, no pudo distinguir cuál era. ¿De verdad vas a sacarnos de aquí?, preguntó el gigante. Esperando a que el eco se apaciguara primero, Beerus respondió con su sonrisa ampliada. Pero claro. Esa es la única razón por la que he venido aquí, después de todo. Le di mi palabra a tu madre de que lo sacaría de aquí, y pienso cumplirla, dijo Beerus. ¿Madre te hizo prometer eso, verdad?, preguntó la voz. Beerus asintió afirmativamente a cualquiera de los 3 colosos, que sin duda eran los de Catón Quirós, que había hablado. Lo sabía, vean hermanos. Les dije que no nos abandonaría. La silueta inmensamente grande de la izquierda se movió, dejando claro que era la que había estado hablando, mientras gritaba con esperanza eufórica a sus hermanos. Madre nunca permitiría que nos pusieran en este agujero de mierda si tuviera algo que decir. Muy cierto, afirmó Beerus, tras esperar una vez más a que el eco de la voz del Behemoth se calmara.
Gea ha estado muy ansiosa por verlos a todos de nuevo, y debo decir que yo mismo estaba muy intrigado por conocerlos a todos. Verán, hace poco le declaré la guerra al mismo bastardo que los atrapó a todos aquí abajo, mi llamado padre Cronos. Su sonrisa se transformó en una sonrisa despiadada. Tengo la intención de salir victorioso en eso, y Gea me ha dicho que todos ustedes me serían de gran ayuda en ese empeño, ya que todos ustedes tienen un hueso que cortar con él después de lo que les ha hecho. ¿Estoy en lo cierto?, preguntó Beerus. Un estruendo profundo, casi como una sacudida de la tierra, sonó desde el interior, originado por el Hecatonquiro en el centro esta vez. Una enorme mano grisácea del tamaño de una de las siluetas tuertas de abajo se lanzó de repente hacia adelante y golpeó con la palma de la mano la barrera invisible, haciendo que el impacto emitiera ondas. Y cuando la mirada de Beerus se dirigió al que lo había hecho, pudo jurar que incluso en la oscuridad, pudo ver al ser enseñando los dientes, desde unos 50 lugares diferentes. Uno donde supuso que estaba la cabeza, y el resto debajo de los otros pares de ojos alrededor de la zona de la cabeza, de la que ahora podía distinguir unos bultos notablemente enormes, mientras le sonreía casi con fiereza. Oh, no tienes ni idea. Si este lugar no nos estuviera quitando las fuerzas, hubiéramos escapado de aquí hace tiempo y le habríamos dado una paliza por hacernos esto. Bramó, revelando la razón por la que se sentían tan débiles, y no habían escapado por su cuenta. No hay un momento en el que hayamos estado atrapados aquí, en el que no haya imaginado aplastar su cuerpo en pasta con cada una de mis manos desnudas. Los otros dos Hecatonquiros parecieron asentir a esto desde las sombras, obteniendo sonrisas dentadas similares bajo cada par de ojos que tenían. Ese idiota arrogante no se merece menos por la mierda en la que nos ha metido. Jeje. No podría estar más de acuerdo. Beerus se rió, antes de que un aura púrpura oscura rodeara su cuerpo, y sus ojos comenzaron a brillar con un tono dorado. Sin embargo, traten de no emocionarse demasiado. Tengo mi propio rencor contra él, así que preferiría que me dejaran el sufrimiento de él para mí. Sin embargo, pueden estar seguros de que le causaré suficiente dolor y miseria a Cronos, para todos ustedes antes de que termine con él. ¿Les parece bien?, dijo Beerus. Mientras no te importe que tengamos un asiento en primera fila para eso cuando lo hagas, está bien. Sus sonrisas se volvieron más amplias. Entonces, ¿están todos de acuerdo?, preguntó Beerus. Apuesta tu culo a que sí. El Hecatonquiro respondió con decisión. Los otros dos y los cíclopes murmuraron de acuerdo, mostrando su emoción por la oportunidad que se les concedía, deseando salir del pozo más que nada. Si nos sacas de aquí, estaremos en deuda contigo, Beerus. Mientras no intentes volver a arrojarnos aquí abajo, te cubriremos las espaldas cuando lo necesites, dijo el Hecatonquiro. Me alegro de oírlo. Es todo lo que necesitaba saber. Beerus dio un paso adelante y cerró el puño, cubriéndolo con su aura púrpura oscura. Los músculos de su brazo se abultaron con la aparición de venas, mientras sacaba una buena parte de su poder destructivo. Sus brillantes charcos de ámbar miraban el espacio que los separaba y Donder sabía que estaba la barrera. Ahora bien, es posible que quieran retroceder, porque estoy a punto de atravesar esta barrera que nos separa, dijo el pelimorado. Beerus. Styx gritó de repente en voz alta alarmada, con los ojos muy abiertos. Atrás, ahora. En ese momento, los sentidos de Beerus se activaron y sintió la séptima presencia de antes, zumbando en su dirección desde su lado. El instinto se apoderó de él y, siguiendo la advertencia de Styx, ambos saltaron un buen trecho hacia atrás cuando el aura que lo rodeaba se disipó, evitando por poco ser aplastado, mientras algo enorme pasaba volando a velocidades increíbles. No harás tal cosa. Gritó una voz femenina chillona y casi chirriante, mientras algo batía las alas antes de volar y dar vueltas en el aire. Un ruido sordo resonó por toda la zona, ya que lo que había intentado chocar con Beerus aterrizó justo delante de la barrera que rodeaba el lugar donde habían estado antes. No puedo permitir que liberen a los prisioneros, dijo la criatura. ¿Qué demonios es esto? Beerus no pudo evitar pensar en una mezcla de perplejidad y asco, mientras echaba un buen vistazo a lo que ahora se interponía en su camino. Casi tuvo que dar una vuelta de tuerca a lo que estaba viendo ahora frente a él.
Eso, o ella, supuso, una mujer desnuda en apariencia desde arriba que tenía más o menos el mismo tamaño que Hyperion o los cíclopes, con unos pechos pequeños, en relación con su tamaño, de color blanco nacarado y unos pezones pálidos con un plácido tono de piel. Sus caderas eran anchas y su cintura pequeña, con un rostro que la mayoría probablemente consideraría razonablemente atractivo, aunque se veía obstaculizado por los afilados caninos dracónicos que sobresalían por encima de sus rosados labios. Y si eso era todo lo que había de anormal en su apariencia, entonces Verus no habría sentido la clase de desagrado que sentía ahora. Lamentablemente, sin embargo, ahí terminaban sus rasgos humanoides y comenzaba lo más monstruoso. Empezando por el hecho de que su pelo verde oscuro era largo y serpenteante, fluyendo como serpientes que se retuercen hasta donde estaría su trasero, si no fuera porque su mitad inferior también era serpenteante. Numerosos siseos sonaron con lo que parecían 1000 víboras que sobresalían alrededor del extremo de la parte inferior de su cuerpo como pies. Unas alas negras azabache se desplegaban sobre sus hombros, mientras 50 cabezas bestiales de leones, jabalíes y otros animales salvajes se disponían a los lados de su torso. Todas ellas le gruñían hostilmente, mientras lo que parecía ser un aguijón de escorpión mortal del mismo color que sus alas se alzaba sobre su cabeza amenazadoramente, preparado para atacar en cualquier momento. En definitiva, era una auténtica abominación de la naturaleza, si es que Verus había visto alguna. Parecía, literalmente, el dibujo bastardo de un niño, en el que habían juntado a una mujer con un montón de animales diferentes en una fusión grotesca. ¿Así que tú eres la que los vigila, eh? Preguntó Verus, superando rápidamente su asombro por su apariencia. Sin embargo, no pudo quitarse el asco de encima, dada la horrible mezcla de criaturas que era esta mujer, si es que podía llamarse así. La criatura siseó, al igual que las víboras que formaban sus pies. Sus ojos rojos y brillantes le miraban, mientras los cíclopes y los hecatónquiros atrapados detrás de ella se quejaban de que se interpusiera. Sí. Me llamo Campe, y tengo órdenes estrictas de Lord Cronos de asegurarme de que los que están detrás de mí no escapen. No puedo y no permitiré que interfieras. Sus bestiales cabezas y víboras gruñeron y sisearon venenosamente al unísono, atravesándole con la mirada. Solo te daré una advertencia, pequeño. Abandona este dominio aquí ahora, o te arrancaré la piel de los huesos mientras te hago pedazos por tu transgresión, dijo la criatura llamada Campe. ¿Despellejar mi piel de mis huesos mientras me haces pedazos? Los ojos de Verus se entrecerraron bruscamente. Esa es la amenaza que acabas de hacer. ¿Pero eres consciente de a quién acabas de amenazar? Preguntó el pelimorado, con un tono peligroso, mientras miraba sin impresionarse a la mujer monstruo. Deberías saber que no soy de los que se toman a bien que me lancen amenazas tan vacías, dijo Verus. ¿Vacías? La monstruosa chilló con rabia, las cabezas bestiales y los ojos de las víboras brillaron en rojo junto con los suyos, mientras su mirada hacia él se intensificaba enormemente. ¿Te atreves a insultarme? Te arrancaré la cabeza por eso, dijo Campe. Adelante, inténtalo. Te prometo que te arrepentirás. Verus frunció el ceño, sintiendo que el nivel de poder de ella no era ni la quinta parte del suyo en su pico actual. Escucha, era Campe. Me doy cuenta de que no eres precisamente la más brillante, así que déjame darte una advertencia. Uno que no deberías tener problemas para entender. El puño cerrado de Verus se cubrió de repente con su aura púrpura oscuro de nuevo, ya que abarcó el resto de su forma por segunda vez. Apártate de mi camino ahora y olvídate de esa orden que te dieron si valoras tu vida. Porque si no lo haces, su mirada se tornó oscura y premonitoria, prometiendo nada más que destrucción mientras la miraba impávidamente. Te destruiré, advirtió el dios. ¿Destruirme? Campe siseó con rabia, y sus alas dieron un solo aletazo mientras se lanzaba hacia adelante. Su afilada boca se abrió de par en par en un gruñido mientras llevaba las manos hacia adelante, levantando su aguijón hacia atrás para asestar una brutal puñalada a su objetivo inmóvil, que era mucho más pequeño que ella. No deberías bromear así, pequeño. Dijo la criatura. Al cargar hacia adelante, no mostró ningún temor al lanzarse hacia él con su aguijón. El ataque de la monstruosa fue un error fatal, ya que en cuanto estuvo a distancia de ataque y golpeó con su aguijón, la deidad de pelo púrpura esquivó el golpe con facilidad.
El movimiento lo puso dentro de la guardia de Campe mientras ella se extendía en exceso con su propio puño amartillado hacia atrás y bombeado con la mayor parte de la fuerza destructiva que podía reunir en ese momento, mientras sus pies se levantaban del suelo. Y en ese pequeño intervalo antes de que Beerus lanzara su propio ataque, sus ojos se encontraron de cerca, y cuando lo hicieron, Campe fue inmediatamente golpeada con la sensación de que acababa de cometer un grave error de juicio. Como si acabara de cimentar su propia sentencia de muerte con este único acto. La monstruosidad femenina se dio cuenta demasiado tarde, cuando vio el puño recubierto de aura dirigirse hacia ella. No había ninguna batalla épica que tuviera lugar desde aquí entre el dios y el monstruo. Ni de lejos. El altercado terminó en un abrir y cerrar de ojos, con la misma rapidez con la que ella llegó a interponerse en su camino, cuando su puño en forma de bola impactó contra su cara. A esto le siguió un estruendo ensordecedor, como el de una escopeta recortada que se dispara, solo que mucho peor, ya que la fuerza del puñetazo de Beerus levantó una fuerte onda expansiva que sopló intensos vientos por todo el espacio del tártaro en el que se encontraban. Toda la cabeza de Campe fue destruida por el contragolpe en un espantoso rocío de sangre dorada y oscura, con trozos de carne y fragmentos de su cráneo eviscerado que fueron lanzados en la dirección en la que Beerus había golpeando contra la barrera invisible. Lo único que quedó fue el muñón de su cuello, mientras su abominable cuerpo caía al suelo en el instante siguiente sobre su frente. Los gruñidos y silbidos de las cabezas bestiales y de las patas de víbora cesaron en ese momento, ya que la cabeza principal voló en pedazos. Beerus aterrizó de nuevo con gracia sobre sus pies, con parte de la sangre del monstruo goteando de su cuerpo, mientras el resto salpicaba y brotaba en el suelo, así como encima de su cadáver inmóvil. Se acumuló cerca de Styx, que no parecía sorprendido por el resultado, dado el poder que le había visto mostrar antes cuando se contenía, y el poder que había percibido del habitante del tártaro de antemano. No debería bromear así, ¿eh? Beerus resopló burlonamente, mirando a la mujer monstruo ahora sin cabeza. Parece que el único que bromeaba por aquí eras tú. Si eres capaz de curarte y volver de eso, toma lo que acaba de pasar como una lección que debes aprender. Que cuando tenga la misericordia de darles la oportunidad de retroceder ilesos, la aprovechen. Beerus luego volvió a centrar su atención en la barrera y en los que estaban atrapados en ella, que habían retrocedido como él les había pedido. Mis disculpas por el desorden, pero parece que no se pudo evitar. Nadie se dio cuenta de la despreocupación con la que habló, como si él o alguien más hubiera tropezado y derramado ambrosía por el suelo, en lugar de reventar la cabeza de una mujer monstruo como un globo. La propia Styx casi se rió de la despreocupación que mostraba el primogénito de Cronos después de haber puesto tal fin, temporal o no, a los 6 hijos de la guardia de la prisión de Gea. Su actitud dejaba claro que la ahora muerto Campe había sido poco más que una distracción menor, y una que ciertamente no había apreciado. Eso no impidió que volviera la excitación de los hecatónquiros y los cíclopes, al ver cómo Beerus se deshizo de su molesta guardia con facilidad. El dios novato volvió a ponerse en posición con su aura encendida, mientras volvía a cerrar el puño. Ahora bien, una vez resuelta esa molestia, es hora de sacarlos a todos de allí. Comentó Beerus sin pretenderlo, mientras empujaba su puño hacia adelante, apoyando todo su cuerpo en él para asegurarse de que se rompiera la barrera a la primera. Y lo hizo, rompiéndose como un cristal a su alrededor en cuanto su puño hizo contacto. Los fragmentos casi invisibles se disiparon en el aire casi con la misma rapidez con la que se rompieron, y la barrera dejó de existir. Todo ello con una onda expansiva aún más feroz que resonó en toda la zona, anunciando la liberación de los que habían quedado atrapados tras ella. Los 6 hermanos miraron con asombro al joven dios, mientras el efecto de la fosa en la que habían estado se desvanecía junto con la barrera, como para dejar aún más claro que su cautiverio había terminado. Al ver que tenía su atención, Beerus se acercó de nuevo a su compañera de fatigas Styx después de indicar a los ahora ex prisioneros del tártaro que se acercaran para poder verlos por fin. Los primeros en dar un paso adelante fue el trío de cíclopes. Todos ellos parecían casi idénticos cuando entraron en la parte más luminosa del lugar, fuera de la caverna en la que habían estado durante demasiados años.
todos ellos con túnicas verdes que les caían por las rodillas con una sola correa que las sostenía sobre sus hombros izquierdos, dejando al descubierto sus pechos bien formados y sus brazos musculosos. Tenían la piel bronceada y, tal y como aparecían en la oscuridad, cada uno de ellos tenía un único y enorme globo ocular en la cabeza, todos del mismo color marrón. La única diferencia real que tenían era el color del pelo. El del medio tenía un mechón de pelo negro desordenado, mientras que el de la izquierda era castaño sucio, y el de la derecha era más rubio. El trío de cíclopes se apartó de los hecatónquiros que salieron a continuación, e incluso Styx le pidió a Beerus que se apartara aún más de los tres monstruos mientras salían. Sus enormes pies de color gris ceniciento pisaban la luz a varios cientos de metros de longitud y anchura, haciendo que los cíclopes cercanos y el cadáver de Campe parecieran poco más que bichos comparados con ellos. Al igual que sus pies, el resto de su piel era de color gris ceniciento, y lo único que les cubría eran unas prendas marrones que les llegaban desde las caderas hasta la parte inferior de los muslos. La parte superior de sus cuerpos estaba completamente expuesta, mostrando los músculos ultradensos que formaban sus voluminosos torsos y brazos. Y hablando de brazos, los tres tenían 100 brazos cada uno, 50 brotando a cada lado de ellos, y como sospechaba Beerus, todos tenían más de una cabeza. Había uno que se esperaba encima de sus hombros, pero luego estaban las docenas de otros algo más pequeños que se esparcían por sus pechos y hombros, sumando un gran total de 50 para cada uno. Todas las cabezas tenían los mismos ojos oscuros, y las cabezas principales, como las llamaba Beerus, tenían el pelo oscuro y descuidado. Lo único que realmente los diferenciaba, eran las ligeras diferencias de altura en su opinión, siendo el del medio el más alto, el de la izquierda el segundo, y el de la derecha el más bajo. Algo que la mayoría de la gente no se molestaría en notar, dado que todos tenían alrededor de 3000 metros de altura, y aproximadamente la mitad de ancho. Lo suficientemente grandes como para aplastar accidentalmente cualquier cosa que no fuera del tamaño de una pequeña montaña o más grande sin siquiera darse cuenta. El ex dios del desaparecido Universo 7 reconoció interiormente que los Goliaths del tamaño de una montaña eran un poco antiestéticos, pero sinceramente, eso era todo. Había visto cosas más feas. Diablos, la criatura que acababa de aplastar era un ejemplo de ello en su mente. Sin embargo, una vez que el poder de los hecatónquiros, en particular, dejó de ser obstaculizado, Beerus se encontró con una amplia sonrisa al sentir sus verdaderos niveles de poder, y rápidamente comprendió otra posible razón por la que Cronos los había encerrado. Eran fuertes. Simple y llanamente. Tomando una comparación puramente desde una perspectiva de estado básico, ni Cronos ni ninguno de su alegre banda de imbéciles se acercaba ni remotamente al poder que habitaba en este trío de bestias de 100 manos. Diablos, tal como estaba ahora, incluso lo empequeñecían por un margen bastante amplio. Tanto, que dudaba que ellos mismos tuvieran formas divinas verdaderas, porque no parecía que las necesitaran. Aunque, para ser justos, aún no había visto a nadie ascender a su forma divina verdadera, ya que había cortado a Hyperion, así que su opinión al respecto tendría que tomarse con un grano de sal por ahora. Bueno, entonces, comenzó Beerus con un poco de diversión. Sus manos se colocaron con satisfacción en sus caderas, mientras los ojos de todos los cíclopes y hecatónquiros se posaban en él. ¿Listos para partir, chicos?